Sí, ahí. Gracias. Me gustaría empezar aclarando dos conceptos. Uno que es pedagogía y otro que es pedagogía del territorio, que parecen que son la misma cosa, pero son dos cosas distintas, ¿no? Como pedagogía, estamos hablando de esta cosa bastante difícil de definir, que algunos llaman como ciencia, otros dicen que es el arte de educar, pero básicamente estamos hablando de un tipo de estructura o un tipo de posicionamiento que estudia, analiza y propone métodos, principios y técnicas que facilitan el aprendizaje, el desarrollo y la formación de individuos y comunidades. En ese sentido, una pedagogía integra saberes psicológicos, sociológicos y didácticos. Ojo, por lo general confundimos pedagogía con didáctica, o sea, es decir, esta forma práctica en que se enseña, o sea, cómo voy a diseñar mi clase. No, o sea, esto tiene que ver con un entrecruce de muchos factores y saberes sociológicos, psicológicos y didácticos que buscan diseñar experiencias educativas, adaptar contenidos, evaluar procesos y promover la autonomía, la crítica y la convivencia. Se interesa, por tanto, en los contextos, las culturas y en los efectos de la enseñanza buscando condiciones adecuadas para aprender a lo largo de la vida, desde la institución escolar, y esta puede ocurrir desde la institución escolar hasta los escenarios informales de aprendizaje. Todos los días estamos aprendiendo. El proceso de enseñanza-aprendizaje ocurrió desde que nuestra mamá nos trajo al mundo y empezamos a conocer el mundo y cómo aprendimos a comer, aprendimos a ir al baño, cómo aprendimos a caminar, cómo aprendimos que un paso va delante del otro. Esto tuvo que ver con una serie de aprendizajes informales que nos volvió los seres que somos ahora. Además, socialmente construimos una estructura que se llama escuela, a la que vamos ¿para qué vamos a la escuela? ¿Alguien sabe? ¿A qué vamos a la escuela? ¿Cuál es el objetivo de ir a la escuela? ¿Aprender para qué? ¿Para conocer qué? Según los pedagogos, vamos a la escuela para aprender a ser y estar en el mundo. Esa es esa estructura que ha creado la humanidad para enseñarle a sus cachorros cómo aprender a ser y estar en el mundo. Por eso preescolar vamos y nos enseñan a agarrar cosas, a pedir permiso, a ir al baño, nos condicionan con el timbre, si vamos a salir temprano o no, o sea, y hay una serie de elementos de conductuales ahí, ¿no? Entonces vamos a las escuelas para aprender a ser y estar en el mundo. Y en el proceso aprendemos matemáticas, aprendemos español, aprendemos un montón de otras cosas que se construyen a través de los programas. Cuando hablamos propiamente de una pedagogía del territorio, ya no estamos hablando de esta ciencia o este posicionamiento que estudia, analiza o propone métodos, principios o técnicas, sino de un enfoque muy específico, un enfoque educativo que sitúa al aprendizaje, es decir, a este proceso mediante el cual aprendemos el mundo, o sea, aprender con nuestros cinco sentidos, así lo agarramos, lo sentimos, sabemos, pasa por nuestros cinco sentidos, en el marco de un territorio y las comunidades donde vive y aprende la gente. En este sentido, la pedagogía ya no queda de manera construida de manera global, sino queda enfocada a un territorio y a una comunidad específica. En ese sentido, se apoya en saberes locales, proyectos comunitarios y prácticas cotidianas para construir conocimiento significativo, fomenta la participación, la ciudadanía y la interculturalidad. En ese sentido, una pedagogía del territorio ya no solamente integra saberes, sino integra historia, cultura, economía, medio ambiente para comprender y transformar el lugar en el que vivimos y sus dinámicas. Promueve alianzas. Ya no solo se trata de la escuela, estamos hablando de alianzas entre escuelas, vecinos, instituciones y movimientos sociales
con mirada crítica hacia las desigualdades y la sostenibilidad. Cuando hablamos de esta pedagogía del territorio, es este enfoque que le damos a esa pedagogía que parece bien intencionada, aplicada a las necesidades de un territorio a través de cómo aprende y se relaciona el propio territorio, ¿no? Y eso me lleva, la siguiente por favor, a yo antes de llegar llegar a la educación y particularmente a las cuestiones de pedagogía y a la filosofía de la educación, me encontré con, o sea, ya he trabajado ampliamente con cartografía. Uno de los elementos que a mí me parecen más interesantes es justamente la región y cómo la cartografía produjo una imagen mental del territorio que nos condicionó a través de la historia. Desde la creación de imágenes como la frontera o el límite hasta la ideal configuración de espacios geográficos, ¿no? En este plano de Yucatán de 1861, es un plano que ustedes pueden encontrar en la Biblioteca Municipal de Campeche, pero pues bueno, vemos en un espacio de la península dividido en lo que posteriormente será Yucatán, Campeche y Quintana Roo, ¿no? O sea, en este sentido ya está aquí perfilados algunos límites que corresponden a en Campeche y a Yucatán, y lo que se va a ubicar como los territorios de Quintana Roo, ¿no? O sea, en posteriormente. Y aquí es muy interesante este mapa porque se subdivide en varios elementos, ¿no? Los indios del sur, los indios de Oriente, el gobierno de Mérida, el gobierno de Campeche y el territorio otorgado a los ingleses, ¿no? O sea, son los que aparecen aquí en este espacio. Y este es un dispositivo que se utilizaba, y ahí lo dice claramente, para la mejor inteligencia del informe de dicho estado que presentó el general Suárez y Navarro, ¿no? Esta va a configurar este elemento que se centra sobre visiones de producción de la tierra. Cuando estábamos perfilando este espacio, ya empezamos a ver cómo se empieza a desintegrar hacia el interior la unidad de la península de Yucatán. Y esto tiene que ver también con diferentes elementos en cómo se han agrupado o desagrupado las comunidades dependiendo de sus formas de producción y la forma en que aprenden o enseñan el territorio, ¿no? En este sentido, va muy de la mano cómo es el territorio y el cómo es el territorio en su ser y estar en el territorio es cómo la gente se articula dentro de este mismo territorio, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ya en el siguiente siglo vamos a encontrar este mapa de la flora de la península de Yucatán de 1835. Es de este mapa ubicado en el Archivo Histórico de Matías Romero, justamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se centra, a diferencia del anterior, pero nótense que se parece mucho en algunos cruces, en la forma de producción y separa a la península de Yucatán en tres grandes bloques. Estos tres grandes bloques van a ser tres grandes bloques que a la vez se sustituyen en dos. O sea, y voy a explicar por qué. Uno que corresponde a la cuestión maderable y a los recursos maderables, que va a incluir cerros y lomas para la extracción de determinadas producciones madereras y las maderas asociadas al la caoba, el cedro y el chicle, que son las que vamos a encontrar. Seguramente aquí ya vamos a encontrar estos elementos, ¿no? Posteriormente vamos a encontrar hacia arriba, ya estamos en 1935, la producción del Enequén. Y lo que divide aquí es hacia el norte, vamos a encontrar los monocultivos y hacia el norte de la península vamos a encontrar los monocultivos asociados particularmente al Enequén y hacia abajo vamos a encontrar una gran relación con los maderables, en general con los árboles y con los maderables. Esto ya nos dice que al menos hay dos experiencias, tres
4 experiencias distintas de pedagogías del territorio asociadas a la naturaleza y asociadas a sus formas de producción. Y esto me parece muy interesante, por ejemplo, con la compañera, no sé si esté por aquí, que hablaba acerca de los problemas para la implementación justamente del programa Sembrando Vidas, cuando no hay una lógica o no hay una comprensión lógica de cómo funciona, lógica para la gente, no lógica para afuera, lógica para la gente que está viviendo el territorio desde una pedagogía del territorio de cómo va a organizarse su territorio. Entonces no hay una comprensión ni de la cultura, ni de la historia, ni de la geografía del espacio y esto se traduce en, pues bueno, no puedes sembrar limón al lado de tu anona. O sea, pues es que así ha estado toda la vida y ha convivido toda la vida en el patio. O sea, en esto, y al lado tiene una guanábana. En eso, o sea, toda la vida ha sido así. Y sí, hay una serie de problemas biológicos asociados y plagas, pero en mi milpa, en mi espacio, en mis hectáreas, esas plagas ya están controladas con una serie de saberes. No quiere decir que en la milpa de al lado vaya a pasar igual. O sea, probablemente en la milpa de al lado haya coco y haya otra experiencia y se esté cuidando de manera o en el territorio de al lado sea otra experiencia y se esté utilizando de una manera distinta. En ese sentido, no, es la misma lógica de pensar que pedagogía es igual que pedagogía del territorio, solo porque hablar de estructuras biológicas es hablar igual de la estructura aplicada a nivel específico de un espacio en una casa, en una hectárea, en un elemento específico, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Cuando hablamos, por ejemplo, de procesos de enseñanza-aprendizaje y cuando hablamos de sesiones, de cómo estamos aprendiendo y cómo estamos enseñando estas pedagogías, hay dos elementos que debemos separar. Uno es justamente la pedagogía que tiene que ver con esta ciencia o este arte de la educación que se centra en el aprendizaje y un segundo elemento que tiene que ver con este enfoque aplicado al territorio, ¿no? Y desafortunadamente, y aquí es donde viene algo que a mí me ha llevado mucho tiempo en entender del todo y reconciliar en mis propias investigaciones, desafortunadamente los estudios de la región del Caribe se han centrado en una serie de elementos que tienen que ver con las homogeneidades, ¿no? Por ejemplo, vamos a estudiar el Caribe a través del azúcar, vamos a estudiar el Caribe a través de su relación con el mar, o vamos a encontrar a ese elemento o cuál es ese elemento que homogeniza a la población, ¿no? En ese proceso de homogenización, los pueblos originarios han quedado de fuera, partiendo de una de las grandes mentiras coloniales, que es que los pueblos originales fueron erradicados o desaparecieron en el Caribe, que esa es una de las teorías en que se ha enseñado el Caribe, que los pueblos originarios desaparecieron en el Caribe y que a partir y que todo lo que vemos posteriormente, el desarrollo de la colonia y los procesos de producción, vino de una serie de pueblos implantados. A través de la trata, a través de las migraciones forzadas para el trabajo, a través de una serie de elementos, ¿no? Entonces llegaron los negros, los chinos, y una gran cantidad de seres que llegaron por diferentes en diferentes procesos históricos y que confluyeron en el Caribe, puesto que por la colonización se vació, porque fueron todos los indios fueron asesinados, lo cual no es cierto tampoco. O sea, muchas investigaciones demuestran que al menos para los escenarios de las islas, pues los pueblos indígenas, muy mermados y muy golpeados por la colonización, sobrevivieron y se adaptaron. Y para el caso del Caribe mexicano, pues creo que es obvio que los pueblos mayas seguimos aquí, o sea, y que nunca nos fuimos en el proceso. Y aunque han habido una serie de escenarios de borramientos históricos muy acotados, el primer gran ejercicio es el borramiento de toda la memoria de los pueblos mayas a través de Landa y el auto de fe de Maní, donde vino como el primer gran asesinato intelectual de toda la memoria.
pero aún así persiste, ¿no? O sea, se instaura Landa como única fuente de la memoria maya y a partir de ahí, de las fuentes coloniales, empezamos a estudiar a los pueblos mayas. ¿Por qué? Porque no hay otra fuente, ¿no? O sea, en este elemento y hay que rebuscarle por ahí. Posteriormente, sobre todo para el caso de Quintana Roo, viene la guerra de castas y los efectos de la guerra de castas también sobre los territorios de Yucatán, que no solo para Quintana Roo, los territorios de Yucatán y cómo vamos a incorporar a estos territorios para que se conviertan en México y dejen de estar buscando su independencia y dejen de estar buscando que son una nación y dejen de estar buscándose sus hora rebelde a las 7 de la mañana, creo que es la hora rebelde, o sea, que dejen de estar buscando esas autonomías y se incorporen a la nación mexicana, ¿no? Y una de esas es terminar de amputarlos del Caribe y meterlos a la región mexicana y crear la excepcionalidad de Yucatán. Seguramente todos, algunos de ustedes han ido al centro del país y de pronto les contaron la historia de México. Y seguramente ustedes, como todos los yucatecos que nos vamos al centro del país o a cualquier otro, al norte, o sea, y te cuentan la Revolución Mexicana y te cuentan la independencia y tú dices, pero en mi pueblo no pasó así. en esa, pero en Mérida no pasó así. No, o sea, tú no viste pasar el corsario, ya, o sea, digo, no al corsario, ¿cómo se llama? El centauro, perdón, al centauro. Tú no viste pasar eso en ningún momento en tu historia, ¿no? En tu historia fue diferente y empieza la excepcionalidad de que en la península no pasó así y empieza esa excepcionalidad de todos los procesos y empieza esa idea de que somos diferentes, pero somos diferentes en un sentido, en muchos sentidos, porque la idea es que somos diferentes para allá, pero no somos diferentes para allá, ¿no? Para el otro lado, donde hay una relación con el territorio, ¿no? Y esto lo podemos ver y son fotografías de diferentes fondos, incluyendo una foto de Pata Chica, de diferentes fondos, donde vemos casi siempre a las mujeres a través de una ética de cuidado en el territorio, de estos procesos que hemos visto y la verdad me encanta venir después de la mesa en la que estuve, donde creo que se explica muy bien justamente esto, ¿no? Cómo las mujeres, sin importar la propiedad de la tierra, que es muy problemática, construidas y atravesadas por un montón de violencias, no solamente dadas por el Estado, sino por sus propias comunidades y los propios jerarcas, personas, sus maridos, etcétera, en sus propias comunidades, gestionan y mantienen la vida en una ética de cuidado en que tiene que ver con el aprendizaje con el territorio. Y resuelven en una pedagogía del territorio que a veces no pasa por la escuela. En el proceso, a veces no pasa por la escuela. Y lo presento porque, por ejemplo, este trabajo que hicimos con un colectivo en 2021 en plena pandemia, estas mujeres sostuvieron a cerca de 200 familias en 3 comidas por casi un año. Ninguna de ellas terminó la primaria y muchas de ellas apenas sabían leer y escribir, pero alimentaron durante la crisis sanitaria a más de 200 familias en cocinas comunitarias que sostuvieron la vida en este proceso y enseñaban a sus hijos en ese proceso y a sus hijas a incluirse y a organizar eso. En ese inter, de estas mujeres que parecen a ellas. De igual manera, y estos mismos procesos los podemos rastrear en diferentes espacios, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Y esto sugiere también un proceso, como les comentaba hace un rato, ¿no? O sea, en cómo nos perdimos en la traducción o cómo lidiar con conceptos que vienen de otros lados y nos explican, pero a la vez no nos explican, ¿no? Y les propongo esta nota al pie de página de los lindantes, en donde Aimé Césaire, el filósofo el filósofo caribeño, nos presenta una palabra que es esta de mata.
habla de esta palabra creada por Rabelais a partir de la raíz griega de matui, ¿no? Y que habla de vano, frívolo, loco. Y Gravaler, que es rebuscar, examinar y detallar. En este texto y en este estudio de César al pie de página, el traductor nos dice que significa, pues, agitar una y otra vez la mente con pensamientos sutiles y vanos, rumiar en la cabeza, preocuparse inútilmente por las cosas. Y nos da un ejemplo, hace 8 días que quieres liarnos, ¿no? O sea, que habla, la idea es, él lo traduce como liarse, ¿no? De la mano. Eh, y pues bueno, uno se va a buscarlo en español y en inglés. Es bueno, este concepto que intenta revelar, eh, habla en inglés, sería pues esta idea de un lenguaje deshonesto, un comportamiento de una persona truculenta, según el diccionario de Oxford. En español, según el diccionario de la lengua española, significa una persona que suele organizar embrollos o causar problemas. Pero no sé si alguien de aquí habla maya, y si se habla maya, pues va a entender precisamente esto. En el maya existe un verbo que se llama nol, o sea, un verbo que es nol. Nol no existe un equivalente en español o en otras lenguas, y el cual viene la palabra anular, ¿no? O sea, esta palabra consiste en deshacer alguna cosa entre el paladar y la lengua sin masticar, y se ha importado al español yucateco como anolar, ¿no? Esta idea de agarrar un pensamiento o bueno, por general una guaya o una fruta, ¿no? La pones en tu boca, un caramelo, no lo vas a morder, no lo vas a chupar, lo vas a anolar, lo vas a repasar en la boca hasta que eventualmente se deshaga, se le quite la carnita o le pase algo. Pero ¿qué pasa si esta forma de pensamiento también la buscamos o la construimos como si el verbo nol se volviera también esta forma de construir una pedagogía del territorio? Tomar un pensamiento y anularlo constantemente en esta dimensión, y al anularlo se va modificando, pero no se desintegra en esta dimensión. Y esa propuesta establecería, pues bueno, revisar un concepto. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y eso nos lleva a un concepto, al anular. Anular es por lo general una actividad individual. No, nadie puede anular algo por ti, tú lo tienes que anular. Ajá. No hay otra manera de hacer. Tú anulas tu guaya, tú anulas tu ciruela, tú anulas tu dulce, pero hacer tikbal, esa ya es otra historia. Ya no lo anulas, ya no es un pensamiento intrusivo en tu cabeza, ya es un ejercicio colectivo. En ese sentido, el diccionario maya Cordemex nos dice que Sikbal es una conversación, una plática, un cuento, una charla, un platique. También puede ser una conversación entre, por ejemplo, otra como Canaquil, perdón, una conversación entre muchos. Y el Sigbal en ese sentido tiene muchos elementos que también pueden estar asociadas a la idea del lindante que proponía el César. Burlar de palabra o requebrantar, tratar algún negocio, burlar de palabra en conversación, conversar, decir cuentos o gracias, platicar cosas con burla, etcétera. En el diccionario de Cordemex tiene una larguísima, eh, muy larga, en digresión sobre el Sigbal, porque el Sigbal es una forma que tienen los pueblos mayas para conversar sobre las cosas importantes. Estas se pueden conversar de diferente manera, puede ser unas más serias, otras más en relajo, pero se platican y que tiene que una noción de colectividad, a diferencia del NOL, que pues tú lo tienes, tú te anulas tu propio pensamiento, ¿no? O sea, aquí necesariamente tiene que ser colectivo y necesariamente tiene que estar
em, interactuando. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ah, no está ahí. ¿Qué dice el doctor Lampe que no se escucha? Um, y bueno, entonces tenemos, por ejemplo, esta cuestión de Sigbal y hacer Sigbal. Y hay una serie de pensadores y filósofos y filósofas mayas yucatecos que han recuperado el Sigbal ya no como solo una forma de plática, de conversación, de charla, sino como una propuesta filosófica a través de la palabra hablada en comunidad en la que se enseña y se aprende aquello que es importante. Esto también establece un posicionamiento metodológico que no solamente significa recoger datos o ir y preguntarle a las personas, sino cómo esos datos se interpretan en comunidad, ¿no? Juan Carlos Mijangos, no, que también fue, creo que trabajó por aquí algún tiempo, en su texto El Sigbal y la creación de la comunidad, junto con la Carta de CANCAP, que han sacado hace poco con un colectivo de grupos indígenas de Canadá, nos dice, para nuestro pueblo el verbo por sí solo no tiene sustancia transformadora. Es el verbo que se comparte en conversación, en parlamento, en asamblea, en broma y en serio, pero siempre en comunidad, el que marca el inicio de la creación, de toda creación. Y así nació y nace todo entre dioses, hombres, perdón, dioses, héroes y hombres de diferentes materias y tiempos. Un círculo de comunidad que conversaba y conversaciones siempre renovadas en una espiral y de la mano con comunidades eh, que cambian y siguen cambiando en el mundo, ¿no? Eso también ya algunos otros autores desde otras visiones lo han apuntado, como Edward Shield y su teoría de la tradición, ¿no? Y de su ejercicio de la tradición en esta dimensión. Pasamos a la siguiente. Por tanto, el establecer una pedagogía del territorio que hable desde los pueblos mayas nos invitaría a hacer este cambio de enunciación que propone ese ser, por ejemplo, en donde no es el análisis del efecto del colonialismo sobre el colonizado, sino un análisis de cómo esto impacta en los colonizadores, no en el colonizado, en esa dimensión y cómo desde el lenguaje del colonizado vamos a comprender esta dimensión. El propio César, en su discurso sobre el colonialismo, nos dice, una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente. Una civilización que escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización herida. Una civilización que le hace trampas a sus principios es una civilización moribunda. El hecho es que la civilización llamada europea, la civilización occidental, tal como ha sido moldeada por 2 siglos de régimen burgués, es incapaz de resolver los dos principales problemas que su existencia ha originado, el problema del proletariado y el problema colonial. Eh, por tanto, como dice también Audre Lorde, no se puede desmantelar la casa del amo con las herramientas del amo en este ejercicio. Y avanzamos a la siguiente, por favor. Entonces hay que pensar en otras formas de posicionamiento. Y en ese sentido, C.L.R. James también apunta que el tiempo pasaría, los viejos imperios caerían y otros nuevos tomarían su lugar. Las relaciones entre los países y las relaciones entre las clases tendrían que cambiar antes que descubriera que no es la calidad de los bienes y la utilidad lo que importa, sino el movimiento. No dónde estás o lo que tienes, sino de dónde vienes, a dónde vas y el ritmo al que llegas ahí, en esta dimensión. Es ahí donde pues supone esta pedagogía del territorio, retomando a C.L.R. James, para los pueblos mayas, definiría no de dónde vienes, en ese sentido,
la originalidad en términos puristas o tradicionalistas no es lo que importa en términos de lo que se es, sino a dónde vas con eso que estás construyendo y cuál es el ritmo en el que quieres llegar ahí, en el proceso. Y pasamos a la siguiente. Eso nos lleva también a cuestionar que los pueblos originarios actualmente, como es el caso de los pueblos mayas, no solamente han vivido una capa de colonización, sino estamos hablando de capas sucesivas de colonización que han establecido el problema del indio como algo que se va a solucionar a través de la escuela, y que la escuela como institución, y que hay que hacer pedagogía para convertir al indio, ¿no? O sea, hay que blanquearlo en el proceso, ¿no? Entonces los pueblos indígenas tienen una primera capa de colonización pues ya bastante estudiada, aunque todavía hay mucho más en el proceso, que corresponde al periodo colonial europeo, la llegada de los españoles, la llegada de los franceses, la llegada de los ingleses, etcétera, ¿no? Y todo lo que esto conllevó en términos de colonización. Pero no es el único efecto de la colonización. Posteriormente de eso, vimos el nacimiento de la nación mexicana. Y con el establecimiento del discurso de la nación mexicana, vino otra capa de colonización que se puede llamar indigenismo. Como el indigenismo, de nuevo se dio a la tarea de cambiar al indio y estableció el problema del indio como algo que había que atender, atacar y cambiar. Y la mejor manera era incorporándolo al régimen de lo nacional. Y otra vez vemos otra tercera capa, al menos tres de las que puedo ubicar aquí, y otra tercera capa que tiene que ver con la modernidad. Ya para los que sobrevivieron o se sobrevivió al periodo colonial, sobrevivieron el extractivismo lingüístico de la educación formal y las misiones culturales, y que sobrevivieron el paso por la educación del Estado, llega la modernidad. Y en la modernidad llega el discurso de la globalidad que termina o intenta terminar de disolver a los pueblos originales dentro de la lógica del ciudadano global, ¿no? O sea, en esta dimensión. Y otra vez, la vuelta al territorio resulta la forma para resolverlo, ¿no? Mientras más me quiera sacar, más me aferro, ¿no? O sea, a mi territorio, ¿no? Pasamos a la siguiente. En ese sentido, pues las mujeres, pues ellas, nosotras, todas, seguimos estando, seguimos construyendo región desde los espacios, comprendiendo estos elementos. Y yo les invitaría metodológicamente a seguir revisando una y otra vez esta ética del cuidado. En la ética del cuidado no es, pues, solamente comprender que mamá cocina y cocina muy rico, ¿no? O sea, o que las mujeres cuidamos la casa y somos buenas mamás. No, la ética de cuidado consiste en comprender cuáles son las dinámicas de poder que atraviesan todos los procesos que sostienen la vida. La alimentación, la casa, la alimentación, la casa, o sea, la vivienda, el servicio, los servicios básicos, los escenarios de cuidados de las infancias y la vejez. En ese sentido, el bien nacer y el buen morir, o sea, dentro de lo social, y el acceso a una alimentación o a un territorio que se construya en términos de sus propias necesidades. Y pasamos a la siguiente. Eso sugiere que pues tenemos que comprender a nuestra región Caribe de una manera mucho más abierta, pero no tan abierta. O sea, no somos ciudadanos del mundo, pero tenemos un territorio mucho más complejo que la sola regionalización de las fronteras políticas estatales, o vamos más allá, ¿no? Entonces hay que empezar a problematizar en términos históricos, culturales, sociales, y las necesidades que implican estos procesos, ¿no? Y pues bueno, hay una siempre, creo que Armando en la mañana pues lo deja bien claro, no todos somos caribes, sí y no. O sea, todos somos caribes porque todos hemos vivido la herencia y la herida colonial, pero no todos somos caribes porque no todos nos quedamos a estar en esa herida, ¿no? O sea, en este sentido, todos compartimos, pero
pero no todos vivimos también esa dimensión, ¿no? Y vivirlo implica también un posicionamiento claro desde dónde estoy hablando y si le estoy hablando a comprender a los colonizados o comprender a los colonizadores, ¿no? Y en esta visión han habido muchas formas de problematizar, pero a mí me gusta mucho esta idea de un Caribe ampliado a través de sus bloques regionales y su interacción con las costas y las islas, esta relación intrínseca y compleja con Centroamérica, esta relación compleja con ciertos bloques en Estados Unidos, el cual siempre ha sido un elemento que no podemos olvidar. Va a ser un actor y sigue siendo un actor al que le tenemos, que aunque nos caiga mal Trump, tenemos que seguir pues viendo qué hace, a ver qué nueva locura se le ocurrió en este proceso, porque nos afecta. Nuestro territorio es lo próximo, pero también nos afectan esas decisiones en el proceso. Y lo que pasa en Yucatán, lo que pasa en la península de Yucatán, lo que pasa en el Caribe mexicano, nos afecta mucho más. Perdón, lo que pasa en el Caribe de las islas y del bloque centroamericano nos afecta mucho más al Caribe mexicano de lo que le pasa, por ejemplo, a la Ciudad de México en el proceso. Una decisión tomada en estos espacios nos llega directamente a nosotros y nos afecta en movimientos migratorios, alimentarios, etcétera, ¿no? En esta dimensión. Y habría que entonces volver a posicionarnos, ¿no? O sea, ya no se trata de qué tan excepcionales somos con el centro del país, sino qué tanto en común tenemos con otros bloques a partir de los que siempre han estado, que son los pueblos originarios y en este caso de los pueblos mayas. Y cómo se están, y me refiero a los pueblos mayas, porque no hay solo una sola manera de ser maya y no hay un estándar de qué es la mayanidad, ¿no? Aunque luego haya un letrerito que diga bienvenido a territorio maya, ¿no? O sea, y ahí, bueno, creo que cuando doblas para entrar a Chetumal, pues no estás entrando propiamente al territorio maya, siempre has estado ahí, no es necesario esperar el letrerito ahí que aparezca. Y tendremos que repensarnos en esta visión ampliada, donde nuestro territorio se ve afectado, lo aprendemos y lo enseñamos de manera distinta en la medida en que está conectado con estos bloques y con estas relaciones. Y así anulamos, y así hacemos Iqbal en estas relaciones, en la medida que el individuo observa sus relaciones y aprende con ellas e interactúa en o fuera de la escuela. Y esto me parece muy importante. ¿Sí? ¿Seguimos? Porque desgraciadamente cuando hablamos de educación pareciera ser que estamos hablando de un sinónimo de escuela. Y aquí les invito a repensar el concepto también. La escuela no es lo mismo que educación. Eso no es lo mismo, ¿ok? O sea, la escuela no es lo mismo que educación. Y la escuela es una institución, por así decirlo, y la educación es un proceso. Es algo complejo que puede darse en la escuela y en ese sentido, la educación formal, que es una de las formas de la educación, ocurre y constituye la columna vertebral del sistema informal, del sistema escolar formal, en donde ahora se nos abre una beta bien interesante porque la nueva escuela mexicana establece y replantea todas estas en dimensiones que ahora son para educación básica, pero eventualmente van a llegar a la universidad. Y replantea una nueva visión en donde abre la posibilidad al aprendizaje situado y al comprender la región y aprender desde la región. Entonces, ahí hay una vena bien interesante que podríamos recuperar para establecer un diálogo ético realmente con las comunidades, ¿no? Y pues pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, pues la propuesta es que hagamos Iqbal, entre otras muchas formas, a través de los territorios y que nos empecemos a preguntar de estas preguntas incómodas, ¿no? ¿A qué me refiero con estas preguntas incómodas? Pues que empecemos a cambiar los puntos de vista, ¿no? Desde dónde estamos preguntando. Y lo dice alguien que es parte también
por eso les puse ahí fotografías de mi propio proceso, porque lo dice alguien que fue producto de la educación formal, alguien que también pasó por el extractivismo lingüístico, en donde el maya se extrajo completamente en 2 generaciones, en donde la lengua maya, en donde existió en una familia en donde la extracción de la lengua se convertía en un acto de amor para poder entrar al nuevo sistema neoliberal, etcétera, en donde había que aprender inglés y había que ir a estudiar a Estados Unidos. Y había que emigrar a Estados Unidos para estar listos para el nuevo mundo. Y había que abandonar el territorio para eso. O sea, eso no iba a ocurrir en el territorio, había que irse a otro lado. Y también pertenezco a una generación que decidió volver y que decidió volver a aprender lo que se desaprendió 2 generaciones después, ¿no? Y eso sugiere que volvamos a hacer Sikbal y a veces vamos a tener que aprender y desaprender en el proceso, ¿no? Pero para poder desaprender, primero tuvimos que haber aprendido algo, ¿no? En esta dimensión. Y bueno, pues espero que esta provocación les sea útil y muchas gracias por escuchar.